Hola, amiguitos de YouTube, ¿cómo dicen que les va? ¿Todo bien? ¿Todo nice? Espero que sí. Me acaba de dar un pinchazo en la cara. Uh, el día de hoy vamos a ver un videito de Mundo Creepy. Vamos a ver 7 lugares aterradores en la TAM que no puedes visitar aunque quisieras. ¿No? Y si te están diciendo que no. Y no lo busquen, porque ustedes, qué chismosos que son. Vamos a, como yo. Vamos a comenzar, ¿les parece? Tráiganse algo chido, ¿no? Para los que me ven en la hora de la comida. Espero que no salga nada asqueroso. A veces pasa, ¿no? Comencemos. En toda Latinoamérica existen sitios marcados por la tragedia, el horror o el misterio. Lugares que fueron demolidos, abandonados o que simplemente desaparecieron, pero cuyas leyendas se mantienen vigentes en la memoria de todos los latinoamericanos. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estos son 7 lugares aterradores en Latinoamérica que ya no puedes visitar. Antes de empezar, recuerden que pueden escuchar este contenido en cualquier plataforma de podcast donde nos encuentran como Mundo Creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Masketman. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. Comenzamos. Antiguo manicomio de Aranjuez, Colombia. Arrancamos este recorrido por el continente en Colombia, más específicamente en el corazón del barrio Aranjuez, al norte de la ciudad de Medellín. Ahí puedes encontrar una antigua casona de ladrillo rojo que hoy alberga una biblioteca y un Amistad, que es preciosísima la fachada. Está bien hermosa, ¿sí o no? teatro. Un lugar donde uno podría sentarse a leer sin mayor preocupación. Al menos si no conoce su historia. Porque esas paredes esconden un pasado sumamente oscuro. Durante más de 70 años, ese mismo edificio fue el manicomio departamental de Antioquia, que fue inaugurado en 1892 y desde entonces albergó a cientos de personas con enfermedades mentales. Allí llegaron pacientes con esquizofrenia, paranoia, depresiones severas y delirios religiosos. Muchos de ellos encerrados en condiciones que hoy serían consideradas inhumanas. Como siempre, todos los pinches lugares que se... ¿No? Yo tengo un problema muy grave con estos lugares. Tal vez muy pedo mío, ustedes dirán. Pero les juro que el manejo de estos lugares era pésimo, terrible. Y en vez de ser un lugar para ayudar, reinsertar a la gente, tratar sus problemas, era más bien un lugar de dejo. Era como en su época los orfanatos, ¿vieron? Dejo ahí al loquito, porque así lo veían. Dejo ahí al loquito, ustedes verán qué hacen, porque yo en mi casa no lo quiero más. Horrible. Espantoso, cuando no debería ser así. Deberían ser lugares que ayuden a las personas a mejorar y a tratar sus problemas, y la gente encima que recibía a estas personas era como que, bueno, hoy te vamos a ayudar, vamos a conectarte a 220 por 5 segundos. Es como, no, o te voy a meter un clavo para el ojo para que te toque el pinche cerebro y a ver si quedas mejor o peor, veremos. Horrible, espantoso, pinche lugares más... Por suerte la cosa va cambiando, ¿no? Con el paso de los tiempos. Y ya, no, mentira, porque sigue, tal vez el trato con respecto a cómo cuidar, sanar a estas personas no es tan inhumano como en ese entonces, pero hay lugares que todavía siguen siendo muy... que les dan muy malos tratos a las personas. Horrible, muy deshumanizante de estos lugares. Algo que no es tan difícil de entender al saber que, desde el inicio, el hospital comenzó a funcionar con muchas carencias. El personal era escaso, había pocos medicamentos y las instalaciones simplemente no eran adecuadas. Con estas terribles condiciones, más de 800 pacientes vivieron amontonados en apenas 132 celdas, de las cuales la mayoría no tenían ventanas ni ventilación. Esto hacía que el ambiente, cargado de olor a humedad, orina y desinfectante, se volviera sumamente pesado.
y que los gritos constantes se perdieran entre los gruesos muros del recinto. Si uno cierra los ojos, casi puede imaginarlo, y no es una sensación que se quiera tener por mucho tiempo. Uno de los pacientes más recordados fue Epifanio Mejía, poeta y autor de la letra del himno antioqueño. Mejía estuvo recluido durante más de 30 años, hasta su muerte en 1913. Decían que el poeta hablaba con el fantasma de una mujer llamada Amelia, que había sido su gran amor. Pero no solo eso, pues desde su encierro también le escribió algunos versos que, sabiendo el contexto, se vuelven sumamente inquietantes. Uno de los más recordados rezaba lo siguiente: A ver. todos estamos locos, grita la loca. ¿Qué verdad tan amarga dice su boca? En el manicomio los tratamientos eran duros. A muchos pacientes se les obligaba a rezar como parte de una cura espiritual, mientras se les aplicaban baños de agua helada y, en casos extremos, incluso la infame terapia de electrochoque. Sin embargo, más allá de todo esto, pronto se comenzaron a documentar algunas historias extrañas, especialmente durante la gestión del Dr. Lázaro Uribe Calat, un médico especializado en salud mental que intentó aplicar métodos más científicos, aunque muchas de sus prácticas también fueron consideradas invasivas. En esos años, se comenzó a hablar sobre un paciente que intentaba pagar sus deudas con monedas de 5 centavos, las cuales frecuentemente le entregaba al personal del manicomio. Al ser cuestionado sobre quién se las entregaba, el paciente aseguraba que eran las ánimas. Otro relato que se extendió por el lugar fue el de una monja que aseguraba que Dios le había hablado una tarde mientras estaba en el manicomio. Este encuentro la dejó tan marcada que la mujer comenzó a perder la razón y a veces pasaba horas sentada, observando fijamente a la nada. Ya para mediados del siglo XX, el lugar estaba completamente deteriorado. Las condiciones eran cada vez más peligrosas y, ante la presión de la sociedad, el hospital fue cerrado. Tras esto, ya durante los años 60, los pacientes fueron trasladados a un nuevo centro en Bello y el edificio quedó abandonado. Décadas más tarde fue adquirido por Confama y transformado en un espacio cultural. Parecía que el horror del manicomio había quedado atrás. Sin embargo, esto no fue así. Pronto los vigilantes empezaron a reportar cosas extrañas. Uno de los casos más conocidos es el de Juan Peñaranda Urrego, un corpulento guardia que trabajaba en el turno nocturno. Una noche escuchó ruidos en el piso superior y decidió subir. Mientras caminaba por los pasillos, sintió que el aire se volvió denso, como si el lugar respirara distinto. De pronto, un fuerte olor a tierra mojada lo invadió, haciéndolo toser, pero el guardia no se detuvo. Tras avanzar por varios metros más, notó que al fondo, iluminado por su linterna, había algo, una figura que jamás olvidaría. Era un sacerdote que no tenía cabeza. La aparición se le acercó lentamente y con una voz grave le dijo: ¿no dis que no me tenías miedo? Peñaranda salió corriendo y cuando intentó abrir la puerta principal no encontraba la llave correcta. Completamente sobrepasado por la situación, cayó al suelo y se desmayó del miedo. Una hora después, cuando despertó, solo pidió una cosa: que lo sacaran de ahí. Y se... Amistad. Ay, yo hubiese hecho lo mismo. Yo me hubiese desmayado. Amistad. Y encima que no tiene cabeza, te habla. Pero yo me desmayo. Te lo juro que me desmayo. Flautas, pobre hombre. Seamos honestos, ¿quién lo culparía? No, Con el paso nadie. del tiempo, otras historias fueron saliendo a la luz. Un hombre que se aparece a las 4 de la madrugada en los jardines. Una mujer que camina por los pasillos acompañada de una niña pequeña. O un niño que corre por el segundo piso y atraviesa las paredes. Hoy en día, la Biblioteca Confama de Aranjuez es un espacio abierto al público, un lugar tranquilo para leer o estudiar. Y aunque ya no quedan las celdas, ni las rejas, ni los pasillos repletos de pacientes, hay quienes aseguran que algunas cosas simplemente nunca se fueron. La amistad. Flauta. Ese estuvo impactante. Igual todo, para mí, absolutamente todos los lugares en donde la gente sufrió, pero tipo no es un sufrir, todos sufrimos, ¿no? En algún momento de la vida,
pero cuando es un sufrimiento, ¿cuál es la palabra que quiero utilizar? Cuando es un sufrimiento y no es por causas de uno tomar malas decisiones, ¿no? Sino que simplemente te llevaron a un lugar y te empezaron a tratar mal y terrible y todo empezó a ir mal. Siento que queda una carga en el lugar superior a otros lugares. Como por ejemplo, qué sé yo, un hospital. Por eso tal vez hay como que más presencias, tipo más actividad paranormal, digamos, en ciertos lugares, así como un manicomio que, no sé, en un hospital. Vieron, los hospitales también, o sea, en el hospital la gente fallece todo el tiempo, pero siento que la carga queda más en lugares como fallece en el hospital, pero la carga queda en el panteón, ¿no? En el cementerio queda la carga porque ahí va la familia constantemente a llorar. No es que uno va cuando tiene un pariente que falleció, un amigo o lo que fuere, no es que va al cementerio a estar bien, tipo a decir, ay, bueno, tanto tiempo, querido persona que falleció, te voy a contar qué pasó con mi vida. No, va literalmente a llorar, hay una carga emocional fuerte porque recordás a la persona en vida y te hace mal que esté muerta, ¿no? Es algo normal, así cuando fallece alguien el que se queda con la pena es la persona que se queda viva. Entonces, claro, hay una carga tremenda. Ahora imagínate que te estén torturando porque estos lugares eran una tortura, te traten para la mierda porque te trataban re mal. Queda una carga negativa ahí, tipo, todo por lo que tuvieron que pasar se queda ahí. Obviamente va a haber actividad de índole paranormal, y si no es paranormal es inexplicable, ¿no? Por lo menos lógicamente. Entonces, claro, para mí estos lugares están muchísimo más cargados que un hospital, por ejemplo, ¿no? Pero flautas, pobre gente, bueno, me da mucha pena. Me da mucha pena porque siento que, no sé, tal vez es mi percepción esto. Díganme ustedes qué tal, cómo ven esto. Pero siento que hay gente que no se entera que fallece o que fue tan rígida su vida, tipo, fue muy rígida la rutina, ¿no? De despertarse, de desayunar, ir del lado A al lado B, ¿no? Terapias que les hacían y de vuelta a dormir. Entonces siento que hubo un momento en donde lo hacían tan en automático que cuando uno fallece, como que si lo que queda ahí es el alma, el espíritu o no sé qué es lo que quedará, porque la verdad no sé cómo explicarlo tampoco, esto sigue repitiendo eso. Y al no haber lo que había antes, quedan como perdidos. Y flautas, me da pena, boludo. Me da mucha pena porque era gente que no estaba bien mentalmente y encima tuvieron que pasar todo eso. Ya de por sí no estar bien mentalmente al punto de ni a la familia que te rodea le importa. Estar en un lugar como en un manicomio en donde peor, menos les interesa, me hace dar mucha pena. Porque no es culpa de ellos, es culpa de que nada, a nadie le interesaba lo suficiente como para darles un cuidado. Triste, me da mucha tristeza. Ciudad de los Césares, Argentina y Chile. Ahí es donde viven los Césars. Viajamos ahora al sur del continente, donde se cuenta una de las leyendas más fascinantes de América del Sur. Se dice que en algún punto entre la Patagonia chilena y Argentina existió una ciudad majestuosa, completamente aislada del mundo y rodeada por un misterio que persiste hasta el día de hoy. Se le conoció como la Ciudad de los Césares. Según los relatos, estaba oculta entre montañas nevadas, protegida por una niebla perpetua y rodeada de barreras naturales que hacían imposible su acceso. Era una ciudad secreta, imposible de ubicar en los mapas, pero descrita por muchos como un lugar lleno de riquezas, con calles... Ah, güey, claro. Algunos han llegado a comparar el misticismo de la ciudad de los Césares con El Dorado. ¿Y si era? No creo. Dudo. pavimentadas de oro y edificios construidos en mármol blanco. Algunos decían que sus habitantes descendían de españoles nobles o de incas refugiados o incluso de seres que no eran del todo humanos.
Las primeras menciones aparecieron en el siglo XVI, cuando el Imperio Español comenzaba su expansión por el sur del continente. Una de las versiones más conocidas aseguraba que un grupo de náufragos supervivientes de la expedición de Pedro de Mendoza logró llegar a una región remota de la Patagonia y ahí fundaron una ciudad secreta. Otros relatos afirmaban que pueblos indígenas fueron guiados por ángeles hacia un valle escondido, donde fundaron una civilización avanzada, libre del dolor, del hambre y del tiempo. Con el paso de los años, la leyenda se hizo más grande. Durante los siglos XVII y XVIII se organizaron múltiples expediciones en su búsqueda. Algunos exploradores afirmaban haberla visto desde lo alto de una montaña. Era una ciudad resplandeciente, con cúpulas brillantes, en medio de un paisaje que simplemente parecía imposible. Otros aseguraban haber llegado hasta sus puertas, solo para ser rechazados por los propios habitantes, quienes... Ay, yo también los hubiese rechazado. Imagínate tener acá tu hermoso imperio y que vengan nada que verientos a querer tocar tu... No, sácate, ¡shu! Fuera. Prohibido el paso, vetados de la vida. deseaban proteger el secreto de su existencia. Uno de los testimonios más repetidos es el del misionero jesuita José García Alzoe. Según escribió, varios pueblos originarios le hablaron de una ciudad escondida al sur, rodeada de riquezas y habitada por una cultura muy misteriosa. Alzoe intentó encontrarla en más de una ocasión, pero en cada intento terminó fracasando. Incluso el propio gobierno español se vio envuelto en esta búsqueda y en 1766 el gobernador Joaquín de Espinosa organizó una expedición oficial con más de 100 hombres, armados y financiados, para encontrar la ciudad. Pero tras semanas de recorrer el territorio, no encontraron nada. Y sin embargo, algo no dejaba de inquietar a quienes escuchaban estas historias: la enorme cantidad de coincidencias. Testimonios que estaban separados por décadas o incluso siglos describían exactamente lo mismo: una ciudad avanzada, inaccesible, silenciosa y completamente ajena al resto del mundo. Para el siglo XX, la mayoría de los historiadores concluyó que todo se trataba simplemente de un mito colonial, alimentado por la fiebre del oro, la religión y las fantasías de exploradores perdidos, una especie de El Dorado del Sur. Pero todavía en la actualidad hay quienes aseguran que la ciudad de los Césares sigue ahí, escondida entre valles tan profundos y recónditos que ni siquiera la tecnología moderna ha logrado penetrar. Una ciudad que quizás no quiera ser encontrada, o peor aún, que haya sido encontrada por alguien que nunca pudo volver. Ay, flato, igual se encuentra un pinche lugar así y me invitan a pasar y está todo chill de cojones, ahí me quedo, la verdad. ¿No? ¿Estamos todos de acuerdo? Todos nos quedaríamos. Tipo, imagínate estar muchísimo más tranquilo, apartado de tu chamba, de todos los pinches días. Ay, no, qué gustísimo. Ahí está. Este tipo de cosas, para mí esto es más leyenda que otra cosa. Esperen que me siento bien, porque estoy sentada para la cola. Ahí está, estaba como que todo muy abajo. Cuestión, para mí este lugar misterioso, ¿no? Acá de los Césares, dudo que sea algo real, ¿no? Ahora hay pinches satélites, hay un vergo de cosas. No es que viven en lugares, porque por el relato y por la definición que dan del lugar es algo muy llamativo, tipo cúpulas brillantes, doradas, paredes blancas, ¿no? Eso en el medio de la nada, ¿no? En medio de la nada, digo, separado de el resto de la civilización, sería muy vistoso, ¿no? No es que, no sé, a menos que hagan casitas de 1 metro, sería demasiado vistoso. No es como, no sé, una tribu indígena que está escondida. Por ejemplo, acá en Argentina hay tribus que están bien apartadas todavía, ¿no?
De hecho, recuerdo que un tío me había dicho que había viajado a Chaco, que es una provincia de Argentina, y como que los días que estuvo en el centro, todo bien, todo normal, no pasaba nada, pero se había ido con otra gente a hacer nada, de misionero, básicamente. Y la gente con la que fue, que vivía en el lugar, mi tío vivía en Buenos Aires, la gente que vivía en el lugar conocía a una tribu que la estaba pasando mal, pero tribu tal cual. No eran personas, sí, bueno, eran originarios, pero no era como que tenían casas normales, ¿no? Hay gente originaria que no está apartada de la tecnología y del avance que se hicieron estos años. Y después hay gente que vive en tribus tal cual, ¿no? Que no usan zapatillas, no tenían, la mayoría no usaba como que ropa, sino que usaba telas todavía, taparrabos, ¿no? Ponchos, acá se le dice poncho, ¿no? Como una manta para cubrirse en el invierno y cosas así, ¿no? Las mantas que tenían estaban hechas de piel de animal y toda esta cuestión. Y ellos sí eran muy tribus y estaban recontra escondidos en el medio de la nada de Chaco, ¿no? Y que fue re costoso llegar hasta ese lugar, que en un momento fueron en vehículo hasta cierto punto y de cierto punto al lugar a donde tenían que ir, fueron caminando, que fue un quilombo meterse por ahí, fue, pero complicadísimo llegar al lugar a donde tenían que llegar. Y la gente, como que el güey que lo llevó al lugar, que iba a llevar más gente, como que a ellos, al señor este y a su equipo de 2, 3 personas fue como, bueno, todo bien, pasen, pero al resto como que los miraban con una desconfianza, y yo los entiendo, porque si yo fuese una persona que vive total y completamente apartada, ¿no? También desconfiaría de la gente. Pero nada, complicadísimo encontrarlos, complicadísimo llegar al lugar donde estaban. Pero ellos vivían en un lugar en donde las casitas que se hacían, ¿no? Que eran tipo chocitas con barro y con estos techos que parecen de paja. No sé qué material es ese. Y claro, entre el medio de toda la vegetación en donde estaban viviendo, se camuflaban un montón porque utilizaban muchas cosas de la naturaleza y estaban re camuflados. Ahora, encontrar una ciudad del blanco más puro, con paredes de oro y no sé qué otras cosas, no siento que sea tan complicado de encontrar, porque el blanco y el dorado con el verde de la naturaleza hacen un contraste de la gran flauta. Qué hermosa combinación de colores, por cierto. Si estuviese esto, como que si este sitio fuese realmente verdadero, tangible acá, siento que ya lo hubiesen encontrado. Porque, nada, a pesar de los años, esas cosas supongo que se deben mantener. No creo que haya desaparecido y siento que, no sé, a menos que esté enterrado, dudo que no lo puedan encontrar. Lo que sí, bueno, puede ser también que tal vez era una pequeña civilización y sí, tal vez tenían oro, sí, tenían tal vez cosas como que de mucho valor. Y ustedes vieron que la vida a veces es un teléfono descompuesto, vos decís, ah, sí, bueno, allá tienen 3 pepitas de oro y cuando llega al último al último receptor del mensaje es como, uy, viven en un palacio de oro, porque se va exagerando el relato y llega a un punto en donde lo que te dijeron valió pico porque lo exageraron un montón. Puede ser eso también. Tipo, tal vez alguien dijo, uy, no, nada, en medio de la nada misma encontré una pequeña civilización que utilizaban cosas de oro y la cosa se exageró a un punto en donde, no, vivían en un castillo. Cosita. Así sucede a veces. Así sucede. Pero permítanme dudar de si el lugar existe. Tal vez sí, no sé. Tal vez yo estoy quedando como una tonta en este preciso momento. Tal vez. No me preocupa, porque lo soy. El manicomio, Guatemala. En plena zona 1 de la ciudad de Guatemala, entre la 12ª calle y la 1ª avenida, se encontraba una institución que durante décadas fue conocida simplemente como el manicomio. Oficialmente llamado Hospital Neuropsiquiátrico, este centro albergaba a más de 1.600 pacientes con enfermedades mentales.
muchos de ellos abandonados por sus familias o internados por decisión judicial. A finales de los años 50, el lugar ya arrastraba una larga historia de denuncias por sobrepoblación, condiciones insalubres y un trato inhumano. Sin embargo, como ocurría con demasiada frecuencia en esa época, las advertencias fueron ignoradas. En la madrugada del 14 de julio de 1960, el abandono institucional se convirtió en tragedia. Todo comenzó en la cocina del hospital, donde, según la investigación oficial, una mujer dejó conectada una plancha eléctrica antes de retirarse a dormir. Nadie pudo prever lo que vendría después. Una chispa fue suficiente para que el fuego comenzara a expandirse rápidamente por las estructuras de madera del edificio. Avivado por la precariedad de las instalaciones, las llamas alcanzaron en minutos los dormitorios femeninos, donde dormían más de 500 mujeres. Flauta. Eran alrededor de las 11:30 de la noche cuando las primeras sirenas comenzaron a sonar. Algunos vecinos reportaron haber visto una aureola de fuego visible desde varias cuadras a la redonda. Dentro del manicomio, la escena era dantesca. Gritos desesperados, cuerpos desorientados corriendo por los pasillos, enfermeras arrastrando a pacientes que se resistían a salir. Muchos estaban completamente desnudos o apenas cubiertos por sábanas. Algunos intentaron escapar por su cuenta, mientras otros permanecían inmóviles, sin comprender la gravedad de la situación. La ayuda llegó desde distintos frentes: médicos, enfermeras, bomberos, voluntarios, vecinos. Todos intentaban contener el fuego y salvar vidas. Se formaron cadenas humanas para acarrear agua desde casas cercanas. Algunos intentaron romper las paredes para acceder a las salas atrapadas por las llamas, pero era tarde. El incendio tardó casi 8 horas en ser controlado por completo. Flautas. El saldo fue devastador. Más de 170 personas murieron calcinadas o asfixiadas, entre ellas una enfermera que intentó rescatar a sus pacientes. Solo se recuperaron 137 cuerpos completos, mientras que otros fueron encontrados en fragmentos irreconocibles. Los sobrevivientes fueron trasladados a escuelas y hospitales improvisados, y durante los días siguientes, el país entero vivió un duelo nacional. El gobierno prometió construir un nuevo centro psiquiátrico en un plazo de 6 meses. Aquel nuevo hospital, el Carlos Federico Mora, no abriría sus puertas sino hasta 12 años después, en 1900. Desafortunadamente, como si fuera, ¿no? Como si de una maldición se tratase, el Hospital Federico Mora es conocido en la actualidad como el peor hospital de toda América. Parece un chiste. Es que no sé, hay como un problema con los hospitales mentales. Como que de alguna u otra forma todo sale mal. Ay, flautas. Chingao, no sé, es como siento que todas estas cosas las hacían con tan mala gana que me río para no llorar, la verdad, no es que me dé gracia la situación, sino que digo, maldita sea, parece mentira que siento que toda la mala onda que le meten en hacer estas cosas resulta siempre en tragedia. ¿No? O es el peor lugar, o le daban el peor trato, o hacían las peores cosas. Nunca sale nada bien en este tipo de sitios, ¿no? De flautas. 72. Mientras tanto, el terreno que ocupó el antiguo manicomio fue despejado, y por décadas funcionó como estacionamiento del Hospital General San Juan de Dios. Pero aunque las llamas se extinguieron, hay quienes aseguran que algo quedó ahí. Con los años comenzaron a circular relatos sobre ruidos extraños durante la madrugada, lamentos apagados, gritos lejanos, sombras que parecían moverse entre los autos estacionados. Algunos vecinos aseguraban haber visto figuras humanas de pie, inmóviles en la oscuridad. Otros afirmaban sentir un peso en el pecho al caminar, cerca del antiguo predio, como si algo los observara desde adentro. Incluso quienes participaron en labores de rescate describieron escenas imposibles de olvidar. Pacientes que se negaban a salir del fuego, otros que reían mientras todo ardía a su alrededor, y cuerpos sin rostro que parecían mirar fijamente incluso después de muertos. Hoy, más de 6 décadas después, el siniestro permanece como una herida abierta
en la historia de Guatemala, un recordatorio de lo que ocurre cuando la negligencia se convierte en norma. Y aunque la ciudad cambió y los edificios fueron reemplazados, en las noches más silenciosas aún hay quienes afirman que el manicomio sigue ardiendo. No en llamas, sino en ecos, memorias y voces que se niegan a descansar. Flautas. Tolo. Amistad. Ay, me asusté. Tolo. Miren, igual, me dejó sin palabras esto. Todo por una plancha. No, igual, no, tremendo. Güey, no, siento que era un... Siento que ese tipo de cosas pasa más que nada por negligencia. Tal vez muy poco personal también. Esta cuestión de saber que un lugar se está prendiendo fuego, ¿no? Al punto de un incendio así de masivo y que no haya como una organización para sacar a la gente. Porque imagínense que todo esto hubiese sido un poco más organizado. Siento que se hubiesen salvado muchísimas más vidas, pero como que no hay organización. Tipo, había gente que se quedaba ahí, se quedaba parada y nada, no sé, siento que si hubiesen tenido un poco más de ¿cuál es la palabra? Sí, de organización, hubiesen podido sacar a muchísima más gente. Pero, flauta. Terrible. Terrible, terrible. Güey, y me da cosa que nuevamente, como el primer puesto, que ni se enteran, ¿no? Porque era gente que, claro, estaba muy mal mentalmente. Entonces, es gente que probablemente ni se enteró lo que le pasó, porque en un incendio no sucede todo el tiempo de que uno se queda calcinado porque lo primero que te llegan son las llamas, sino que lo que suele suceder al principio es que el humo es lo que te mata, ¿no? El hecho de que no haya oxígeno alrededor es lo que te asfixia y es lo primero que te quita la vida. Pero flautas. Fuerte, fuertísimo. Tololopampa, Chile. Tololopampa. Imagina esto. Conduces solo por la Ruta 5 en el desierto de Atacama, en Chile. Es de noche. El camino parece eterno y el silencio solo es interrumpido por el zumbido del motor y el leve crujido de la arena movida por el viento. Empiezas. Amistad. ¿Ustedes manejan? ¿Saben manejar? ¿Saben que uno de mis miedos más profundos es agarrar un vehículo y quedarme dormida? Porque me relaja mucho el ruido de los motores y que se sienta vibración o así. Yo me llevo a subir a un vehículo. Ponele, porque me imaginé la situación de donde estoy en un auto en el medio del desierto escuchando solo el ruido del motor. Yo me quedo dormida, me da un miedo, les juro. A sentirte cansado, desorientado, y entonces, a lo lejos, ves algo que no debería estar ahí. Un pueblo completamente iluminado. Un lugar lleno de vida, de música, de movimiento. Como si en medio de la nada existiera un pequeño universo paralelo que se niega a ser encontrado. Este lugar se llama Tololopampa, y quienes han tenido la suerte o la desgracia de encontrarlo describen una experiencia fuera de este mundo. Calles empedradas, mujeres hermosas, hombres elegantes, restaurantes llenos, luces multicolores y música en cada esquina. Ay, amistad, me genera desconfianza. Lo primero que se me pasa por la cabeza es que me metí al infierno. Tipo, algo malísimo va a suceder. Esto es como viajar a Silent Hill, nada más que no, con no tener ningún trauma. Permítanme decir que huiría. Me da un miedo. Flautas. Es una ciudad encantadora que parece haber salido de un cuento, y lo más extraño es que todo en ella se ve normal. Puedes hablar con sus habitantes, comprar algo, comer, pasar la noche en un hotel, pero el problema aquí es cuando llega la mañana, pues ahí todo ha desaparecido. Ya no hay calles, ni luces, ni edificios, solo estás tú, acostado sobre una piedra, rodeado de arena y soledad. Lo único que queda es aquello que llevas contigo, algún pequeño objeto, un recuerdo físico, algo que compraste dentro de esa ciudad que aparentemente nunca existió. Y sin embargo, ahí está, lo tienes en tus manos. Según las leyendas del norte chileno, Tololopampa es un pueblo encantado, un sitio fantasmal que aparece solo para quienes están perdidos o desviados de su camino.
Algunos creen que está atrapado en una dimensión paralela y que su origen se remonta a un poblado antiguo que fue destruido por un aluvión, condenado. Ay, güey, mi Chilean people, necesito saber si alguno terminó en el Tololo. Güey. Así impactadísima la weá. Amistad. ¿Alguno tiene una historia de esto? Uy. Es una cosa loquísima. Así a sus habitantes a repetir una rutina nocturna por toda la eternidad. Otros aseguran que es un lugar maldito, construido sobre los restos de una tragedia, y que todo aquel que lo visita corre el riesgo de nunca volver. Una figura recurrente en los relatos es la del Pata Larga, también conocido como el gigante minero. Se trata de un ser monstruoso que recorre los túneles del desierto en búsqueda de oro, el cual entrega a su amada, la princesa Tololopampa, una figura casi mítica que gobierna la ciudad encantada desde su palacio. Se dice que ver al gigante es un presagio de buena fortuna, pero también una advertencia. Has cruzado el umbral de lo real. Algunos testimonios incluso aseguran haber sentido cómo el tiempo se detenía, cómo los relojes dejaban de funcionar y cómo una fuerza inexplicable les impedía regresar por el mismo camino. Hay quienes lograron despertar a tiempo, pero otros simplemente nunca volvieron. Y lo más inquietante de todo es que nadie sabe cuándo ni dónde aparecerá Tololopampa. Puede estar más cerca de lo que imaginas, en el próximo desvío, tras la próxima curva, esperando a que el sol se oculte y que alguien más se pierda en el desierto. Amistad. Amistad. Ay, flauta. Güey, súper suena a lugar maldito. Me suena a una... No me suena a un lugar maravilloso. Suena a espejismo fuerte, fuertísimo, ¿no? Pero, ay, no. No entraría ni en pedo, güey. Bueno, me quedé choqueada. Esperen. Entonces, ¿está bueno o no está bueno? Porque dicen que ven al gigante este, güey, me paniquearía, se lo juro. Se lo juro. ¡Ay, no! Güey, acá el fallo en la realidad. ¿Será? Güey, me da mucho miedo. Igual, ¿no? Porque suena divino, bellísimo. Ya no puedo ni hablar. La historia es muy buena, pero claro, me causa miedo el hecho de que sea como que una ciudad en el medio de la nada y que aparece cuando se le canta. O sea, aparece cuando decide que está yendo por mal camino y así, y cuando te quedas dormido apareces en el medio de la nada. Eso me causa terror. Amistad, siento que es como un espejismo, no sé, habrá una cuestión ahí psicológica que no entendamos. Flauta. Es una locura, me encanta, es muy bueno. Es tan bueno que me da miedo. Si estás disfrutando este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte. También puedes ayudarnos mucho dejando algún comentario o recomendando nuestro canal con tus amigos. Y si estás en una plataforma de podcast, no olvides calificarnos y también dejar un comentario si es que se puede. Muchas gracias. Samabaj, Guatemala. Aunque esta historia también nació como una leyenda, con el tiempo se confirmó que había más que rumores. Samabaj no solo existe, sino que permanece intacta, atrapada en las profundidades de uno de los lagos más enigmáticos del mundo. Y aunque el hallazgo fue hace décadas, muchos siguen sin saber que, bajo las aguas del lago Atitlán, en Guatemala, yace una ciudad entera que desapareció sin dejar rastro, salvo para quienes han tenido el valor de buscar en lo profundo. El descubrimiento ocurrió en 1996, cuando el buzo Roberto Samayoa realizaba una inmersión rutinaria y notó fragmentos de cerámica y alineaciones que no parecían naturales. Lo que encontró fueron restos estructurales, paredes talladas, altares y estelas, huellas inconfundibles
de una civilización antigua. Aquel asentamiento fue nombrado Samavaj, una combinación entre el apellido del explorador y la palabra maya abash, que significa piedra. Los estudios arqueológicos posteriores revelaron que Samavaj había sido una pequeña ciudad maya construida sobre una isla, en lo que entonces era una zona elevada del lago. Se estima que estuvo habitada entre el 400 a.C. y el 250 después de Cristo, y que su población tenía un profundo vínculo con la religión. Las estructuras halladas no solo muestran un diseño urbano avanzado, sino también una notable orientación astronómica, altares ceremoniales y terrazas elevadas para rituales. Flauta. Todo sugiere que Samavaj era un centro espiritual de gran importancia. Pero un día, la isla desapareció. Los especialistas creen que una fuerte actividad volcánica o sísmica provocó el colapso de la base de la isla, sumergiéndola lentamente. Otra teoría propone que el nivel del agua aumentó de forma repentina, quizás por una erupción, y cubrió el asentamiento por completo. Lo cierto es que los habitantes tuvieron que abandonarla sin tiempo para llevarse casi nada, dejando atrás sus templos, esculturas y ofrendas. Ay, qué feo. Güey, qué feo. Me dio penita. Es que imagínate. Ay, bueno, sí me da pena. Imagínate vivir tu vida acá, ya en el año del pepino, ¿no? Pero estar viviendo acá tu vida tranquilo, ¿no? Haciendo tus cosas y de repente el pinche lugar donde vivías se lo comió el agua. Amistad. Me da pena. La ciudad quedó sepultada entre 12 y 20 metros de profundidad, preservada en un silencio absoluto, como si el agua la hubiera protegido del paso del tiempo. En los últimos años, equipos internacionales han explorado el lugar, usando tecnología no invasiva. Han mapeado sus estructuras y confirmado su complejidad, pero no pueden excavar. Samavaj es considerada un sitio sagrado por los pueblos mayas actuales, y tocarla sería una ofensa a sus ancestros. Ese respeto ha mantenido el lugar intacto. Nadie puede descender con fines turísticos ni extraer objetos. Está bien, güey, porque la gente arruina todísimo. Dejen ahí, está bien, está preservado, está... Güey, no toquen nada. Me caga la gente que se descubre algo y ahí van y tocan y toquetean y saquen su mano. Mierda. Samavaj sigue siendo un espacio que solo puede observarse a distancia, como si la misma naturaleza se negara a dejarla ir del todo, pero tampoco permitiera que regresara. Y si bien esta historia puede parecer menos aterradora que otras, lo cierto es que pocas cosas generan tanta inquietud como una ciudad olvidada, intacta, Sí. sumergida bajo un lago volcánico. Divino, tiene su propia Atlantis, me parece muy muy lindo, me encanta. Especialmente cuando nadie sabe con certeza qué fue lo que realmente la hundió. Qué raro que sea algo que no se comente por ahí, ¿no? Tipo, a veces hay como que relatos y cosas así que pasan generación tras generación y todo el mundo ve, no, porque allá mi pinche ascendencia. Sí, mi ascendencia contaban que había una ciudad que se la tragó el agua. Raro que se empezó a hablar de esto cuando este señor descubrió, ¿no? Y no desde muchísimo antes. Les digo, se habla por ahí de ciudades súper misteriosas que una persona del año del pepino descubrió y nunca más se volvió a ver, pero esto que era real no lo habló nadie. Rari. Sanatorio de la Barranca, España. Sí, estamos muy conscientes que el video dice Latinoamérica, Sí. pero nuestros hermanos españoles también merecen tener un lugar en este tipo de listados y el Vengan, le decimos. Vengan, júntense con nosotros. título de Latinoamérica y España o Hispanoamérica puede ser confuso o muy largo, así que disfruten este puesto. A tan solo 1 hora de Madrid, en pleno Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, existió un edificio que durante décadas sembró temor entre excursionistas, vecinos y curiosos. El Sanatorio de la Barranca, también conocido como el Hospital del Santo Ángel. Aunque hoy Hay algo
en esta, que me da risa y al mismo tiempo, ¿no? No risa de que, jaja, qué divertido, sino que me parece un poquito irónico que hay lugares que tienen como que nombres súper tiernos, ¿no? Como que ¿no? El angelito, tienen nombres así y en el lugar pasan cosas terribles. Es como que una norma que tienen que cumplir. Mientras más bonito el nombre, más turbio lo que pasó adentro. Ya no queda casi nada de él. Durante años fue considerado uno de los lugares más aterradores de todo el país. La historia de este lugar comenzó en 1941, cuando fue construido por el Patronato Nacional Antituberculosos como parte de una iniciativa estatal para combatir enfermedades pulmonares graves. Flautas, este es el lugar, en serio. Mira lo que es eso, divino, gigante. Se creía que el aire limpio de la sierra ayudaba a sanar y por eso se eligió una zona aislada, rodeada de pinos y con vistas al valle. El hospital tenía 8 alturas, grandes ventanales y un diseño pensado para el reposo. Albergó a cientos de pacientes con tuberculosis, polio, lepra, fibrosis pulmonar y cáncer. Pero su función original cambió con el paso de los años. Cuando los avances médicos redujeron drásticamente los casos de tuberculosis, el edificio fue reconvertido en un hospital psiquiátrico y a partir de entonces las cosas comenzaron a tomar un camino muy oscuro. Vieron que les digo que el problema es la salud mental. Es como que a la gente no le interesa. No le interesaba, mejor dicho. En la actualidad sí les interesa un poquito más. Pero era como que gente con enfermedades físicas, chido. Los tratemos bien. Hagámosles trato humano. Personas con las mismas afecciones, pero mentales, maltrato. Siento que así razonaban, no sé, como, ay, Dios mío. No puede ser que personas que tal vez es porque es muchísimo más sencillo, para mí, no sé, quiero pensar, esto desde mi total ignorancia, pero quiero pensar que es muchísimo más sencillo tratar con una persona que tiene algún tipo de problema físico, porque tal vez era un poquito más laborioso también, por cuestiones de que por ahí no se pueden mover correctamente, hay que acompañarlos no sé, al baño, a bañarse, cosas así, pero debe ser mucho más sencillo poder comunicarte con una persona que está en todos sus cabales, nada más tiene problemas físicos, ¿no? Problemas médicos. Es muchísimo más sencillo el trato, ¿no? Que a una persona que tiene problemas mentales, que normalmente a las personas con problemas mentales las llevan grandes, tipo cuando ya el problema mental está avanzadísimo, como que no hubo tratamiento, no hubo manera de ayudar a esa persona, ya lo llevan en un punto en donde la gente parecía que ya estaban todos psicóticos, ¿no? Tipo, lo llevan en un momento donde es incontrolable, es imposible mantenerlos bien en un hogar. Entonces los llevaban eso. Entonces para mí debe ser complicadísimo llevar a una persona ya a ese nivel de saturación con su enfermedad mental, ¿no? Quiero pensar que era eso el por qué por ahí maltrato a una parte y buen trato a otra persona. Digo maltrato entre comillas porque dudo que haya empezado como algo malo, ¿no? Porque siento que hubo gente en su momento con vocación y trató bien a pacientes, pero el maltrato viene más de parte de curar los problemas mentales, ¿no? Esta deshumanización y esta cuestión de la cura de las enfermedades eran cosas súper invasivas y dolorosas para los pacientes. Y eso hacía que se pongan peor, la verdad, porque nunca... eran 2 o 3 casos de los miles de lobotomización, de terapia de electroshock, de querer curarte de homosexualidad, porque también te mandaban ahí, por cierto. No, eran como que tratos súper feos, súper malos, pero no creo que absolutamente todos hayan estado con un látigo pegándole a los enfermos mentales, no, para nada. Estas cosas son como que progresivas y obviamente hay una persona de autoridad que por ahí hacía más daño que el resto de personas que estaban ahí. Y muchas de estas cosas también lleva a que probablemente ya estaban muy mal pagados,
para la cantidad de cosas que tenían que hacer con cada persona, porque no todos los enfermos mentales son locos, así dementes, que se hacen caca y te la tiran, sino que nada, a muchos probablemente les costaba comunicarse y hay algunos que, como en el caso del hospital este que se prendió fuego, se ponen tercos, ¿no? Pero porque no entienden, no comprenden. Flautas es muchísimo más complicado y por eso por ahí, siendo también que también la gente estaba media cansada, más que nada las personas que trabajaban en ese lugar, por eso esta cuestión de, sí, ahí anda el loquito, y como que no se les prestaba tanta atención. Y llegó un punto que ya ni siquiera les importaba, tipo, y bueno, le hicieron 4 horas de electroshock y que se quede ahí. ¿Se entiende? Como que fue progresivo. Igualmente es horrible. Pero siempre es el cambio tipo, cuando es hospital normal, todo chido. Se vuelve hospital mental, no sabemos cómo tratarlos. Entonces los tratan mal. Durante décadas, entre los años 60 y mediados de los 90, el Sanatorio de la Barranca fue utilizado como centro para pacientes con enfermedades mentales. La ubicación remota, el clima frío y la arquitectura hermética del lugar crearon el escenario perfecto para un aislamiento absoluto. Nadie sabe con certeza cuántos pacientes pasaron por ahí, ni en qué condiciones, pero lo que sí se sabe es que muchos de ellos jamás volvieron a su hogar. Cuando el hospital cerró en 1995, el edificio simplemente fue abandonado. Nadie quería rehabilitarlo, ni las autoridades, ni inversores, y tampoco empresas constructoras. En lugar Es que era gigantísimo el lugar, entiendo. Habrá sido un costo eso. de eso, el sitio fue tragado por la maleza y también por las leyendas. Durante más de 2 décadas, el Sanatorio de la Barranca se convirtió en un destino de exploradores urbanos, adolescentes temerarios y buscadores de lo paranormal, y todos coincidían en una sola cosa: en ese lugar había algo muy inquietante. Se contaban historias de luces encendiéndose solas, voces que se escuchaban entre las paredes y gritos que surgían del sótano cuando el sol caía. Algunos aseguraban haber grabado psicofonías, otros hablaban de rituales satánicos realizados en su interior, donde se encontraron pentagramas, restos de velas negras, animales muertos y símbolos extraños. Incluso hubo quienes dijeron haber visto figuras humanas observándolos desde los pisos superiores, a pesar de que en ese momento no se encontraba nadie más ahí. Una de las historias más conocidas y repetidas es la de un visitante que, al entrar en uno de los pabellones, sintió que algo lo estaba siguiendo. Cada vez que se detenía, escuchaba pasos justo detrás de él. Cuando se giraba, no había nadie. Y al salir, su compañero le preguntó por qué se había quedado hablando solo tanto rato, aunque él aseguró que en ningún momento pronunció una sola palabra. El ambiente era tan opresivo que incluso los agentes de seguridad evitaban patrullar la zona de noche. Un exvigilante aseguró que jamás había sentido tanto miedo como ahí. Según él, un día, mientras estaba inspeccionando la zona, escuchó una puerta cerrarse con fuerza en uno de los pisos superiores. Al subir, no encontró a nadie, pero las puertas se empezaron a cerrar una por una, como si... Ay, corro. Ay, no. Bueno, prefiero no ver qué es lo que está cerrando la puerta, sinceramente. si alguien invisible lo estuviera guiando fuera del edificio. En 2023, tras años de abandono, la Comunidad de Madrid decidió demolerlo de manera definitiva. No fue una demolición común. En lugar de usar explosivos, se optó por un proceso lento y mecánico para no dañar el entorno natural del parque ni despertar aún más polémica. Este proyecto costó 3.5 millones de euros y tardó casi un año en completarse. Hoy, lo único que queda del Sanatorio de la Barranca son ruinas cubiertas de vegetación, fragmentos de concreto entre los árboles y un silencio muy extraño que incomoda a todos los que se acercan demasiado. Pero esta no es solamente una historia triste o misteriosa, es también una leyenda, una que fue creciendo con cada década y que sobrevivirá incluso ahora que el edificio ha desaparecido. Porque si bien las paredes ya no están, muchos creen que lo que ocurrió ahí sigue muy presente,
y lo que viene a continuación será todavía peor. Está lo que debe ser ir al lugar igual aunque esté en las ruinas, ¿no? Porque siento que nada, deshacerte del edificio como tal no hace que toda esa negatividad y entes que andaban por el edificio desaparezcan. O sea, la cuestión no es el edificio, sino la zona en donde sucedieron las cosas, como, ¿no? El primero también fue que, aunque demolieron todo en la chingada, igual quedaban ahí. De hecho, en un video anterior vimos también que, ¿no?, que todo el suceso que había pasado en este estadio fue como que aunque deshicieron todo, ¿no?, demolieron todo, igualmente como que las presencias quedaron en el lugar, y cuando hicieron una plaza, ¿cómo lo digo? Un shopping, acá se le dice shopping, igualmente como que se sentía todo lo que sucedía ahí. Lo que debe ser llegar a ese lugar, encima, solo no es un lugar al que no iría sola ni cagando, pero lo que debe ser llegar al lugar y sentir esta pesadez en el ambiente de repente, tipo estar en zona con mucha vegetación, muy bonito, y de repente sentir la pesadez del lugar. Flautas. Casa de detención de Sao Paulo, Brasil. Pocos lugares en Latinoamérica evocan tanta oscuridad como la extinta Casa de Detención de Sao Paulo, mejor conocida como Carandiru, un nombre que aún hoy despierta escalofríos entre quienes recuerdan su historia. Inaugurada en 1920, esta gigantesca prisión ubicada en el barrio de Carandiru, en la zona noreste de Sao Paulo, fue durante décadas la más grande de América Latina. A lo largo de su existencia, llegó a albergar a más de 8,000 reclusos en condiciones cada vez más precarias y peligrosas. Lo que empezó como un intento por modernizar el sistema penitenciario, pronto se convirtió en un verdadero símbolo del colapso carcelario brasileño. A lo largo de los años, cada nuevo gobernador mandaba construir más pabellones, tratando de contener el desbordamiento del crimen en la ciudad. El resultado fue un complejo sobrepoblado, donde convivían hacinamiento, abandono, enfermedades, violencia y corrupción institucional. En lugar de reinserción, lo que Carandiru ofrecía era un infierno de concreto. Pero si hay un episodio que marcó para siempre la memoria colectiva del lugar, ese fue lo ocurrido el 2 de octubre de 1992. Aquel día estalló un motín en el pabellón 9. Una pelea entre reclusos escaló rápidamente y los guardias del penal no lograron controlar la situación. Fue entonces que la policía militar del estado de Sao Paulo fue llamada para intervenir. En lugar de negociar o calmar el conflicto, los oficiales irrumpieron con fuerza desmedida. En cuestión de minutos, comenzó una masacre. 111 prisioneros fueron asesinados. ¡Flautas! De ellos, 102 murieron por disparos de la policía. Los 9 restantes fueron apuñalados antes de la intervención, presuntamente por otros internos. Pero lo más inquietante no fue solo la cifra, sino la forma. Testimonios de sobrevivientes afirmaron que muchos de los presos ya se habían rendido o estaban escondidos en sus celdas cuando fueron ejecutados a sangre fría. Ningún oficial resultó herido. El operativo fue encabezado por el coronel Ubiratan Guimarães, quien en 2001 fue condenado a 632 años de prisión. Sin embargo, para él, para su descendencia, para repartir al tío le dieron condena. Fue absuelto en 2006, bajo el argumento de que solo seguía órdenes. Ese mismo año, el coronel fue asesinado en su departamento. En la pared exterior del edificio, alguien pintó con aerosol: "Aquí se hace, aquí se paga". La masacre de Carandiru se convirtió en una de las peores violaciones a los derechos humanos en la historia de Brasil. Marcó a toda una generación y dejó una herida que sigue abierta. De hecho, se cree que fue uno de los eventos que detonaron la creación del primeiro Comando da Capital, PCC, uno de los grupos criminales más poderosos del país. Su supuesto objetivo inicial era supuestamente vengar la muerte de los 111 presos y combatir la opresión dentro del sistema penitenciario. Aunque esta conexión sigue siendo debatida, el mito persiste.
La prisión fue finalmente clausurada en 2002 y sus pabellones comenzaron a ser demolidos ese mismo año. Sobre sus ruinas se construyó el Parque da Juventude, un espacio verde que intenta dar un nuevo rostro a la zona. Sin embargo, algunos edificios fueron conservados como patrimonio histórico, como recordatorio de lo que ocurrió ahí. No se puede borrar la memoria del dolor, explicaría más tarde una de las arquitectas responsables de su preservación. Hoy Carandiru ya no aparece en los mapas como una prisión, pero su sombra continúa presente, en libros, documentales, películas y canciones, y sobre todo, en la memoria de los que vivieron y murieron dentro de sus muros. Porque aunque el concreto haya sido derribado, los ecos de la violencia siguen resonando. Y hay lugares que, por mucho que cambien de nombre, nunca dejarán de ser lo que fueron. Gracias por suscribirte, dejar tu like y seguirnos en redes sociales. Esperamos que hayas disfrutado de este video. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Nos vemos después. Ahí está. Qué buen video. Flautas. Cuestión. Muy buen video. Me encantó. Divino. Hermoso video. Me quedé... En mi cabeza se quedó lo de Chile. Lo de... El Tololo. ¡Oh! Ahí está. Necesito que si alguien tiene una historia sobre esto, yo sé de un pariente, un amigo, un conocido, de que así mi pariente, amigo, conocido o yo mismo visitamos el Tololo ahí en un viaje al Atacama. ¡Ay! Necesito saber cómo fue la experiencia. Me impresiona, me impacta. Pero bueno, divino. Nos vemos, amiguitos de YouTube. Hasta la próxima. Se me cuidan, se me portan bien y... Perdón si se escuchan de fondo, es que hay mucho viento. Nos vemos. Bye. Muchas gracias a los miembros del canal. Son Quesi Fantásticos. Si el video te gustó, dale a like y compártelo con tus amigos. Si no, ¿entendiste?